El Titanic, el mayor y más lujoso transatlántico de su época, sigue siendo uno de los mayores símbolos de tragedia y misterio en la historia moderna. Lanzado al mar con la promesa de ser insumergible, el Titanic rápidamente se convirtió en el centro de uno de los desastres marítimos más conocidos del mundo. En este vídeo, vamos a explorar 10 hechos impactantes sobre el Titanic antes y después del naufragio. 1. La promesa de ser insumergible, un error fatal de confianza. El Titanic fue diseñado para ser la cúspide de la ingeniería naval, un barco tan grandioso que fue ampliamente promovido como insumergible. Esta creencia se basaba en su innovadora construcción, que incluía 16 compartimentos estancos que podían sellarse en caso de una colisión. Los ingenieros y la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic, creían que incluso si hasta 4 de estos compartimentos se inundaban, el barco seguiría a flote. Esta excesiva confianza en la tecnología moderna llevó a una falsa sensación de seguridad que resultaría fatal. Sin embargo, el diseño del Titanic tenía una falla crítica: las paredes de los compartimentos estancos no se extendían hasta la cubierta superior. Cuando el barco chocó contra el iceberg, el agua comenzó a inundar los compartimentos delanteros. Eventualmente, se desbordó a los compartimentos adyacentes como agua en una bañera. Lo que comenzó como un daño contenido se transformó rápidamente en un desastre inevitable, demostrando que la confianza en la insumergibilidad del Titanic fue, en realidad, una trágica ilusión. Este error de juicio no solo condenó al Titanic, sino que también expuso la vulnerabilidad de la humanidad ante la naturaleza. La historia del Titanic sirve como un poderoso recordatorio de que, por más avanzada que se vuelva la tecnología, la prudencia y el respeto por los límites naturales son esenciales. La tragedia mostró que, incluso las más grandiosas creaciones humanas pueden fallar ante las fuerzas imprevisibles del mundo. 2. Los millonarios a bordo, lujo en medio del desastre. El Titanic era un verdadero palacio flotante, y la primera clase del barco albergaba a algunos de los pasajeros más ricos e influyentes de la época. Entre ellos se encontraban nombres como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, Benjamin Guggenheim, magnate de la minería, e Isidore Straus, copropietario de las tiendas Macy's. Estos pasajeros disfrutaban de un lujo sin precedentes, con suites decoradas en estilo Luis XVI, cenas de 10 platos y un servicio de primera clase. Todo esto contribuía a la sensación de que el Titanic era, de hecho, un palacio flotante, donde los más privilegiados podían disfrutar de lo mejor que el mundo tenía para ofrecer. Mientras los pasajeros de primera clase se deleitaban y socializaban en salones lujosos, la tercera clase, compuesta principalmente por inmigrantes que buscaban una nueva vida en América, vivía en condiciones mucho más modestas. Los pasajeros de tercera clase eran alojados en cabinas simples y tenían acceso a áreas limitadas del barco. Esta disparidad social fue un reflejo de las grandes desigualdades de la época, que se hicieron aún más evidentes cuando ocurrió el desastre. Después del naufragio, las diferencias entre ricos y pobres quedaron trágicamente claras en las tasas de supervivencia. La mayoría de los pasajeros de primera clase lograron escapar en los botes salvavidas, mientras que muchos de los pasajeros de tercera clase, confinados en las áreas inferiores del barco y sin acceso fácil a los botes, perecieron en las heladas aguas del Atlántico. Esta brutal realidad subraya el hecho de que, incluso en medio del lujo, la tragedia no hace distinciones y que las barreras sociales pueden tener consecuencias mortales. 3. La profecía del naufragio, ¿coincidencia o destino? Uno de los aspectos más intrigantes de la historia del Titanic es la extraña coincidencia con una novela escrita 14 años antes del desastre. En 1898, el autor Morgan Robertson escribió un libro llamado Futility, or the Wreck of the Titan, Futilidad o el naufragio del Titán. La historia gira en torno a un transatlántico llamado Titán, que choca contra un iceberg en su viaje inaugural y se hunde, resultando en la muerte de muchos pasajeros debido a la falta de botes salvavidas.
Las similitudes entre el Titán ficticio y el Titanic real son tan impresionantes que muchos creen que Robertson, de alguna manera, predijo el desastre. El Titán y el Titanic compartían varias características. Ambos fueron descritos como los mayores y más lujosos barcos de su época, y ambos eran considerados insumergibles. El naufragio de ambos barcos ocurrió en abril, y las circunstancias que llevaron al desastre, incluida la falta de botes salvavidas suficientes, son sorprendentemente similares. Esta coincidencia ha generado innumerables teorías a lo largo de los años, con algunos sugiriendo que Robertson tuvo una visión profética, mientras que otros creen que simplemente previó las consecuencias de la arrogancia humana y la confianza excesiva en la tecnología. Independientemente de la explicación, la historia del Titán sirve como un recordatorio inquietante de cómo la ficción puede, a veces, reflejar la realidad. Esta coincidencia literaria añade una capa de misterio a la tragedia del Titanic, haciéndonos cuestionar si algunos eventos están, de alguna manera, predestinados a ocurrir. Sea como sea, la semejanza entre los dos barcos es uno de los hechos más impactantes y perturbadores asociados a la historia del Titanic. 4. La música que nunca paró, el sacrificio de los músicos. Una de las historias más conmovedoras del naufragio del Titanic es la de los músicos que continuaron tocando mientras el barco se hundía. Liderados por el violinista Wallace Harley, la banda de 8 miembros del Titanic permaneció en la cubierta, tocando música para calmar a los pasajeros en pánico. Testigos oculares relataron que, mientras el barco se inclinaba peligrosamente y el agua comenzaba a invadir las cubiertas inferiores, los músicos continuaron tocando hasta el final, negándose a abandonar sus instrumentos y su misión de ofrecer consuelo en medio del caos. La última pieza tocada por la banda es tema de debate, pero muchos creen que fue el himno Más cerca, oh Dios, de ti, un himno religioso que se ha convertido en símbolo de esperanza y resignación ante la muerte inminente. Ninguno de los músicos sobrevivió al naufragio, pero su acto de valentía y altruismo se ha convertido en una de las historias más inspiradoras de la tragedia. Sabían que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas, pero eligieron usar sus últimos momentos para traer consuelo y orden en medio de la desesperación. No solo cumplieron con su deber, sino que fueron más allá, usando la música como una forma de resistencia contra el caos y el miedo. El sacrificio de estos hombres sigue siendo recordado como uno de los gestos más nobles y conmovedores de la tragedia del Titanic, una demostración de cómo el arte y la humanidad pueden persistir, incluso en las circunstancias más desesperadas. 5. El misterioso telegrafista, mensajes de alerta ignorados. Antes de que el Titanic chocara contra el iceberg, el barco recibió varias advertencias de hielo a través de mensajes de radio de otros barcos en la zona. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, estaba ocupado enviando mensajes personales de los pasajeros a tierra, y por eso ignoró algunas de estas advertencias o las dejó de lado sin darles la importancia debida. En una época en la que la comunicación por radio aún estaba en sus inicios, el sistema de jerarquía y prioridades en el envío de mensajes no estaba claramente definido, lo que resultó en que se pasara por alto información vital. Poco antes de la colisión, el SS Californian, un barco que estaba a solo unas millas del Titanic, envió un mensaje de advertencia, informando que se había detenido debido al gran número de icebergs por delante. Sin embargo, este mensaje fue ignorado por Phillips, quien respondió de manera brusca, pidiendo al Californian que se callara porque estaba ocupado. Este descuido tuvo consecuencias trágicas, pues si el mensaje se hubiera tomado en serio, el Titanic podría haber reducido la velocidad o alterado su rumbo, evitando la colisión fatal. Después del naufragio, el papel del telegrafista y la importancia de las advertencias de hielo fueron ampliamente discutidos en las investigaciones que siguieron. La negligencia en responder adecuadamente a las advertencias de hielo es vista como uno de los fallos críticos que contribuyeron a la tragedia. Este hecho impactante destaca cómo pequeños errores y omisiones pueden tener consecuencias devastadoras, especialmente en situaciones donde el tiempo y la comunicación son cruciales.
6. La falta de botes salvavidas, una tragedia anunciada. Uno de los aspectos más impactantes del naufragio del Titanic fue la escasez de botes salvavidas. El barco estaba equipado con solo 20 botes salvavidas, capaces de acomodar a unas 1.178 personas, poco más de la mitad de los 2.224 pasajeros y tripulantes a bordo. Esto se debió a que, en ese momento, las regulaciones marítimas requerían solo un número mínimo de botes basados en el tamaño del barco y no en la cantidad de personas a bordo. Los diseñadores del Titanic creían que, en caso de emergencia, el barco podría flotar lo suficiente como para que los pasajeros fueran transferidos a otro barco de rescate, haciendo innecesario un gran número de botes. Además, la decisión de reducir el número de botes fue en parte estética, para mantener la cubierta del Titanic más espaciosa y menos abarrotada. La tripulación, por su parte, no estaba suficientemente entrenada para manejar una evacuación de emergencia, lo que resultó en que los botes se lanzaran al mar con menos de la mitad de su capacidad. Muchos de los botes partieron con solo 12 o 15 personas, cuando podían llevar hasta 65. Esta combinación de errores y falta de preparación resultó en la muerte de más de 1.500 personas, muchas de las cuales murieron en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Después del naufragio, hubo una revisión completa de las regulaciones de seguridad marítima. La tragedia del Titanic condujo a la creación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, que estableció nuevos estándares para el número de botes salvavidas y el entrenamiento de la tripulación. Este sombrío legado es un recordatorio constante de la importancia de estar preparado para lo inesperado y de cómo la negligencia en cuestiones de seguridad puede tener consecuencias fatales. 7. El Californian, el barco que no respondió al SOS. Uno de los aspectos más controvertidos del naufragio del Titanic es el papel del SS Californian, un barco que estaba a solo unas millas de distancia del Titanic la noche del desastre. El Californian se había detenido debido al peligro representado por los icebergs y estaba a la deriva en las cercanías cuando el Titanic comenzó a hundirse. Los oficiales a bordo del Californian vieron las bengalas de emergencia del Titanic, pero interpretaron erróneamente estas señales como fuegos artificiales o señales de una fiesta a bordo. En el momento del naufragio, el operador de radio del Californian había apagado la radio para descansar, dejando el barco sin comunicación. A pesar de las señales de socorro, el capitán del Californian, Stanley Lord, no ordenó que el barco se acercara al Titanic para ofrecer ayuda, creyendo que el barco a la distancia no estaba en peligro. El Californian permaneció parado, sin responder al SOS del Titanic, mientras éste se hundía. Las investigaciones posteriores al naufragio cuestionaron severamente las acciones, o la falta de ellas, del capitán y la tripulación del Californian. Si el barco hubiera respondido rápidamente a las señales de socorro, podría haber salvado muchas vidas. El papel del Californian en el desastre del Titanic sigue siendo uno de los aspectos más discutidos y criticados de la tragedia, planteando cuestiones sobre la responsabilidad y la importancia de actuar con prontitud en situaciones de emergencia. 8. La batalla legal, las investigaciones tras el desastre. Después del naufragio del Titanic, se llevaron a cabo investigaciones en ambos lados del Atlántico para determinar las causas del desastre y responsabilizar a los culpables. En los Estados Unidos, el Senado llevó a cabo una investigación liderada por el senador William Holden Smith, quien interrogó a sobrevivientes, miembros de la tripulación y otros involucrados. En Gran Bretaña, una investigación separada fue conducida por el Consejo de Comercio, presidido por Lord Mersey. Ambas investigaciones buscaron entender cómo un barco tan grandioso y tecnológicamente avanzado pudo haber naufragado de manera tan trágica. Las investigaciones revelaron una serie de fallos y errores humanos que contribuyeron a la tragedia, incluyendo la falta de botes salvavidas, la falta de preparación de la tripulación y la negligencia en responder a las advertencias de hielo. Las investigaciones también expusieron fallas en el sistema de comunicación y la falta de coordinación entre los barcos en la zona.
Sin embargo, ambas investigaciones fueron criticadas por evitar responsabilizar directamente a la White Star Line, la empresa propietaria del Titanic, y por no imponer sanciones severas a los responsables. Las conclusiones de las investigaciones llevaron a cambios significativos en las regulaciones marítimas internacionales. La creación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, fue uno de los resultados directos de estas investigaciones, estableciendo nuevos estándares para la seguridad en los barcos. Aunque las investigaciones no trajeron de vuelta las vidas perdidas, contribuyeron a garantizar que una tragedia como la del Titanic no volviera a suceder. 9. El descubrimiento de los restos, el Titanic en el fondo del mar. Durante más de 70 años, el Titanic permaneció perdido en las profundidades del Atlántico, hasta que en 1985, una expedición liderada por el oceanógrafo Dr. Robert Ballard finalmente encontró los restos. El descubrimiento se hizo a unos 3.800 metros de profundidad, a unos 600 km al sur de Terranova, Canadá. El barco estaba partido en dos, con la proa y la popa separadas por más de 600 metros en el lecho del océano. El descubrimiento de los restos del Titanic marcó el comienzo de una nueva era de exploración submarina y renovó el interés mundial por la historia del barco. La expedición de Ballard fue pionera en el uso de vehículos sumergibles no tripulados y cámaras robóticas para explorar el fondo del mar. Las imágenes capturadas de los restos revelaron el estado de conservación del Titanic, con muchos de los objetos y partes del barco aún intactos, aunque cubiertos por una gruesa capa de sedimentos y vida marina. El descubrimiento del Titanic fue ampliamente divulgado por los medios, sacando a la luz nuevas cuestiones sobre el legado del barco y la preservación de sus restos. Desde entonces, se han realizado varias expediciones subsecuentes para estudiar y documentar los restos del Titanic. Sin embargo, la cuestión de cómo tratar los restos del barco siguen siendo objeto de debate, una tumba submarina o una reliquia histórica. El descubrimiento de los restos también llevó a un renovado interés en las historias personales de los pasajeros y la tripulación, y el Titanic sigue fascinando y cautivando a personas en todo el mundo, tanto como símbolo de tragedia como de descubrimiento. 10. El impacto cultural, el Titanic en el arte y los medios. El naufragio del Titanic no solo sorprendió al mundo en su momento, sino que también dejó una marca profunda en la cultura popular. Desde el desastre, el Titanic ha sido tema de innumerables obras de arte, libros, películas y documentales. La historia del barco se ha convertido en una poderosa metáfora de la arrogancia, el exceso y la tragedia. La película de 1997 dirigida por James Cameron, Titanic, es quizás la representación más famosa de la historia, ganando 11 premios Oscar y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La historia del Titanic ha resonado con la gente porque involucra temas universales de amor, pérdida, coraje y sacrificio. La idea de que un barco considerado insumergible pudiera hundirse en su viaje inaugural sirve como un recordatorio de las limitaciones de la humanidad frente a la naturaleza. La película de Cameron, aunque una dramatización, trajo la historia a una nueva generación, combinando hechos históricos con una narrativa envolvente y emocional. La recreación detallada del barco y el enfoque en las historias personales de los pasajeros y la tripulación ayudaron a humanizar la tragedia y a mantener viva la memoria del Titanic. Además del cine, el Titanic ha inspirado una vasta gama de libros, exposiciones de museos e incluso musicales, cada uno explorando diferentes aspectos de la tragedia. El naufragio del Titanic sigue siendo estudiado y debatido, y se siguen haciendo nuevos descubrimientos sobre el barco y sus pasajeros. El impacto cultural del Titanic es un testimonio del poder duradero de su historia, que continúa capturando la imaginación de la gente y sirviendo como una lección sobre la fragilidad de la vida y las consecuencias del orgullo y la presunción humana. El Titanic no es solo una historia de desastre, sino una reflexión sobre la condición humana, nuestras ambiciones, fallas y la capacidad de enfrentar la adversidad con coraje y dignidad. Su legado perdura como un símbolo de que,
Por más avanzada que se vuelva la tecnología, siempre habrá riesgos que necesitan ser respetados y vidas que necesitan ser protegidas. Si este vídeo te fue útil, no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para más contenidos fascinantes como este. Gracias por ver, y hasta la próxima.